¿Listos para sumergirnos en un caso que ha estremecido a Japón por décadas? Décadas, sí. El asesinato de Junko Furuta. Uf, un caso terrible. Hoy vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de este misterio, explorando los detalles de este crimen que la prensa bautizó como el caso del asesinato de la estudiante en cemento. Exacto, un caso que desafía la lógica y la compasión humana. Tenemos artículos, documentos judiciales y muchas preguntas. A través de esos documentos intentaremos comprender lo incomprensible. ¿Cómo un grupo de adolescentes pudo ser capaz de cometer actos tan atroces? ¿Y por qué pareciera que la justicia en este caso no llegó a impartirse del todo? Para empezar, hablemos de Shonko. Sí, un estudiante normal con sueños y metas. Como cualquier otra chica de su edad, trabajaba duro, era popular en la escuela, tenía buenas calificaciones, Incluso estaba emocionada por su viaje de graduación. lo que hace este caso aún más perturbador. Es ese contraste, ¿no? Entre la vida normal de Shunko y la pesadilla que le tocó vivir. Totalmente. Y esta pesadilla comienza una noche de noviembre de 1988. Noviembre de 88. Shunko volvía a casa en bicicleta después del trabajo, Después del trabajo. cuando de repente Miyano y Minato, dos jóvenes con intenciones de robar y violar, la interceptan. La intercepta. Minato la derriba de la bicicleta y huye, pero Miyano se acerca a Junko Se acerca a Junko. y, con engaños, fingiendo haber presenciado el ataque, se ofrece a acompañarla a casa. Un acto calculador y cobarde. Imagínate el terror que debió sentir Junko en ese momento. Debía ser terrible. Miyano la lleva a un almacén, la amenaza, inventando conexiones con la Yakuza, una poderosa organización criminal japonesa, La Yakuza. y abusa de ella. Es interesante cómo utiliza la amenaza y la intimidación para controlarla. Al mencionar a la Yakuza, Un grupo conocido por su brutalidad, claro, infunde un miedo paralizante en Junko, haciéndola aún más vulnerable. mucho más vulnerable. La situación se vuelve aún más aterradora cuando Miyano, desde un hotel al que la lleva después, Un hotel. llama a sus amigos, A sus amigos. Fushogura y Yasushi Watanabe. Okura y Yasushi Watanabe. Juntos, la trasladan a la casa de otro de los implicados, Shinji Minato, Ahí empieza el cautiverio. donde comienza un cautiverio que duraría 40 días. 40 días que desafiaron todos los límites de la crueldad humana. Un dato escalofriante. ¿No crees? Esto nos revela que no estamos hablando de un simple arrebato, No, pero nada. sino de un plan macabro. ¿Cómo puede gestarse tanta maldad en un grupo de jóvenes? ¿Qué los llevó a perpetrar estos actos? Preguntas que nos llevan a lo más profundo de este misterio. En la casa de Minato, Shushko es sometida a abusos inimaginables, violaciones por más de 100 hombres, Más de 100 hombres. introducción de objetos en su cuerpo, la obligaban a comer cucarachas. Cucarachas. La lista de torturas es larga y espeluznante. Es difícil comprender cómo seres humanos pueden llegar a tales extremos de crueldad. Cada detalle que surge de este caso. Nos confronta con la capacidad humana para el mal. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Podríamos haber detectado alguna señal? ¿Algún indicio en la conducta de estos jóvenes que nos hubiera alertado sobre su potencial para la violencia? Claro, ¿qué factores pudieron haber contribuido a esta espiral de horror? Es una pregunta que nos deja pensando. Y mientras Junko padecía este calvario, sus padres, Sus padres, desesperados, la buscaban sin descanso, desesperados, los captores, para despistar a la policía. para despistar a la policía, La obligaron a llamar a su madre, haciéndole creer que se había escapado y que estaba bien, haciéndole creer que se había escapado. que se estaba quedando en casa de una amiga, ¿Y imaginas la angustia de sus padres? aferrándose a esa falsa esperanza, Otro acto de manipulación. que nos muestra la frialdad de estos jóvenes. No solo la torturaban física y psicológicamente. Sino que también utilizaban a Shunko para torturar a su familia desde la distancia. Una crueldad que hiela la sangre. ¡Que hiela la sangre! Es increíble cómo la mente humana puede ser capaz de ordir semejantes actos. Lo más terrible es que la policía tuvo la oportunidad de rescatarla. 2 oficiales visitaron la casa de Minato, Visitaron la casa. pero no investigaron a fondo, creyendo la versión de los captores. Creyendo la versión de los captores. Habríamos podido evitar esta tragedia si hubieran actuado con más diligencia. Esa pregunta nos deja una gran incertidumbre. La negligencia de las autoridades en este caso es innegable. ¿Qué responsabilidad les cabe en el trágico final de Junko? Una pregunta que aún hoy sigue resonando. Mientras tanto, el cautiverio de Junko continuaba. Su cuerpo se deterioraba bajo las constantes torturas. Bajo las constantes torturas. Sus captores, al ver que ya no reaccionaba a algunas de las agresiones, Ya no reaccionaba. la quemaban con cigarrillos, pensando que fingía. Es escalofriante cómo la fueron deshumanizando. Para sus torturadores. Y nunca ya no era una persona, sino un objeto sobre el cual descargar su sadismo. ¿Qué nos dice esto sobre su psique?
¿Cómo pudieron llegar a ese punto de insensibilidad? En un momento dado, Junko, con un último atisbo de esperanza, Un último atisbo de esperanza. intentó llamar a la policía de nuevo. Un acto de valentía increíble, considerando la situación. Sin embargo, Millano la descubrió La descubrió, y la castigaron brutalmente, quemándole las piernas con líquido inflamable. quemándole las piernas. La determinación de Yonko por sobrevivir Es desgarrador. contrasta con la crueldad despiadada de sus captores. La voluntad de vivir de Junko frente a la maldad pura de estos jóvenes. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que ningún vecino, nadie en el entorno, sospechara lo que ocurría en esa casa? Estaban todos ciegos ante las señales. Pareciera que el horror se escondió a plena vista. Y mientras Junko agonizaba, sus captores, cansados de ella, Cansados de ella. secuestraron y violaron a otra joven. La violencia engendra más violencia, y la impunidad los hacía sentir invencibles. ¿Habrán sido conscientes del daño irreparable que estaban causando? ¿Acaso sus mentes estaban tan distorsionadas que ya no podían distinguir el bien del mal? Es un misterio que seguiremos explorando en la próxima parte de The Deep Dive. Como decíamos, la verdad sobre el destino de Junko comenzó a revelarse de una manera casi accidental. ¿Qué es accidental? Hiroshi Miyano y Shogura fueron arrestados, Arrestados. pero no por el asesinato de Junko, sino por la violación en grupo de otra joven. Parece que la crueldad de estos jóvenes no tenía límites. ¿Cómo es posible que nadie sospechara de ellos antes? Es una pregunta que muchos hicieron durante el interrogatorio por este otro caso. Por este otro caso. La policía, sin saberlo, dio con la clave Con la clave. para resolver el misterio de la desaparición de Junko. Es como si el destino les tendiera una trampa. Cuéntame más sobre cómo se desveló la verdad. Unos oficiales, buscando obtener una confesión de Miyano, De Miyano. le hizo creer que Ogura ya había confesado Ya había confesado sus crímenes contra Junko. contra Junko. Miyano, pensando que ya lo habían delatado, No habían delatado. reveló la ubicación del cuerpo. Increíble. Una confesión obtenida con astucia policial. ¿Qué nos dice esto sobre la personalidad de Miyano? Era tan frágil su lealtad hacia sus cómplices. Es un detalle que nos invita a reflexionar sobre las dinámicas internas del grupo. Había un líder claro. ¿O acaso se trataba de una espiral de violencia en la que todos participaban por igual? Preguntas que aún hoy resuenan. Y tras la confesión de Miyano, se produjo el macabro hallazgo El cuerpo de Junko, encerrado en un bidón con cemento. en un bidón con cemento. Fue encontrado en un terreno baldío, la evidencia irrefutable de la barbarie que había sufrido. Un descubrimiento que conmocionó a Japón, las fotos del bidón, la descripción de las torturas. Los detalles del caso. Todo contribuyó a crear una imagen aterradora del crimen. ¿Cómo es posible que alguien llegue a concebir semejante acto de deshumanización? Y con los culpables identificados y las pruebas en su contra, se inició el juicio. Pero aquí surge otro aspecto controversial de este caso, La identidad de los asesinos fue protegida por la corte. argumentando que eran menores de edad. Una decisión que generó un gran debate. Muchos consideraban que la protección de la identidad de los asesinos era una injusticia. Dada la gravedad de los crímenes cometidos. La revista Shukan Bunshun, Shukan Bunshun, desafiando la decisión judicial, reveló los nombres de los 4 jóvenes. argumentando que no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Un acto de rebeldía que puso en evidencia la tensión entre la protección de los menores y la necesidad de justicia. Es posible encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Son preguntas complejas que nos obligan a repensar nuestros sistemas de justicia y el juicio en sí. ¿Cómo se desarrolló? Se hizo justicia para Junko. Lamentablemente, la respuesta a esa pregunta es compleja. Los 4 jóvenes se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte. Un cargo menor al de asesinato. Las sentencias que recibieran, consideradas leves por muchos. Provocaron indignación y protestas en todo Japón. Sentencias que para muchos no reflejan la brutalidad del crimen. Es posible que la justicia en ocasiones no sea suficiente para reparar el daño causado. Una reflexión dolorosa pero necesaria, la familia de Junko, destrozada por la pérdida. ¿Y la aparente falta de justicia? Ganó una demanda civil contra los padres de Minato. En cuya casa se cometieron los crímenes. Un pequeño consuelo para una familia que había perdido a su hija de la manera más cruel imaginable. El caso de Junko Furuta dejó una profunda herida en la sociedad japonesa, generando un debate sobre la violencia juvenil. La protección de los menores y la eficacia del sistema judicial. Un caso que nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y la importancia de luchar contra la impunidad. ¿Qué medidas podríamos tomar como sociedad para prevenir que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir?
Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. La historia de Junko, a pesar de su trágico final. Sigue vive en la memoria de muchos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia y la injusticia. Y como decíamos, la historia de Junko ha trascendido Ha trascendido, sí, el ámbito judicial, del ámbito judicial, impactando en la cultura popular. en la cultura popular. De maneras sorprendentes, películas, mangas, canciones Obras que intentan comprender esta tragedia. y honrar la memoria de Junko. Es como si la sociedad japonesa, a través del arte, Intentara procesar el horror y buscar respuestas. a las preguntas que este caso plantea. Fascinante cómo un caso tan terrible puede generar tantas expresiones artísticas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre algunas de estas obras? Por supuesto, hay al menos 3 películas que abordan el caso 3 películas. desde distintos ángulos. Distintos ángulos. Yoshikosei con Korito Dome Satsujin Chicken. Chikosei con Kurito Dome Satsujin Chicken. Conocida en inglés como Concrete Encased High School Girl Murder Case. Concreting Case High School Girl Murder Case. Dirigida por Katsuya Matsumura en 1995. En 1995. Esta película se centra en la reconstrucción de los hechos, En la reconstrucción de los hechos. mostrando la brutalidad de los crímenes y la impotencia de la víctima. Una película que seguramente busca generar impacto y denunciar la atrocidad del caso y las otras 2 películas. En 1997, Gonji Kawasaki dirigió Shonen no Hansai, Shonen no Hansai. que en inglés se conoce como Juvenile Crime. Juvenile Crime. Esta película explora las motivaciones de los asesinos, Las motivaciones. intentando comprender las causas que los llevaron a cometer actos tan terribles. Y la última. En 2004, ¿2004? se estrenó Concurito, ¿Con Kurito? también conocida como Concrete, Concrete. dirigida por Hiromo Nakamura. Hiromo Nakamura. Esta película adopta un enfoque más artístico y experimental, Artístico y experimentado. utilizando el caso de Junko como punto de partida para reflexionar sobre la violencia, la culpa y la redención. 3 películas, 3 enfoques diferentes para un mismo caso. Es interesante ver cómo el cine ha utilizado la historia de Junko para explorar temas tan complejos. Y perturbadores, y el manga también ha hecho eco del caso. El manga también. Kisisete Sai, 17 Sai. creada por Fuji Seishi y Kamata Yuji. Fujiseiji y Kamata Yuji. Esto publicó en 2004. En 2004. Este manga narra la historia desde la perspectiva de la víctima, Desde la perspectiva de la víctima. mostrando su sufrimiento y su lucha por sobrevivir. Lucha por sobrevivir. Otro manga publicado ese mismo año Ese mismo año. es Shingendai Yuryokide, Shingendai Ryukiden. conocido en inglés como High School Girl in Concrete. High School Girl in Concrete. Este manga, dibujado por Waita Uziga, Aita Uziga. adopta un enfoque más oscuro y violento. Impresionante cómo un caso tan terrible puede generar tantas expresiones artísticas. Y no podemos olvidar la música, La música bandas como The Gazette, de Gazé, con su canción Taeon, Taeyeon, y Mr. Kitty con 44 Days, 44 Days, han compuesto temas que rinden homenaje a Junko. y denuncian la brutalidad del crimen. Es como si la sociedad japonesa, a través del arte, buscara exorcizar sus demonios y mantener viva la memoria de Junko. Sin duda, el caso de Junko Furuta, a pesar del dolor que evoca, nos llama a la reflexión, a la acción, a la lucha por un mundo mejor. Un mundo donde la violencia no tenga cabida, donde los culpables sean castigados y las víctimas sean recordadas. ¿Jonas, crees que es posible alcanzar ese mundo? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que la historia de Junko nos enseña que no podemos permanecer indiferentes ante la injusticia. Debemos luchar por un mundo donde la compasión y la empatía prevalezcan. Un mundo donde la historia de Junko Furuta no se repita jamás. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Una inmersión en un caso que nos ha conmovido y nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir investigando, a no olvidar a Junko Furuta y a luchar por un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan. Hasta la próxima, amigos de The Deep Dive.